Buenos días a todos y todas, un gusto estar acá. Efectivamente, estaba con el viceministro, que mañana tenemos una reunión de ponentes que la están convocando en este momento seguramente, entonces el viceministro y el ministro están en esto. Igual que Alirio, que yo creo que no alcanza a llegar porque yo estuve ayer hasta las 2 de la mañana revisando los últimos documentos, entonces Alirio debe estar en eso, viendo las últimas anotaciones que se hicieron. A todas y todos, entonces, otra vez, buenos días. Sobre el tema de Pasto, ¿cuánto tiempo tengo? Todo eso, bueno, bien, menos mal. En el Congreso la acostumbran a 1 a 3 minutos, bien, y en la televisión a 1. Entonces, mire, el concepto de paz total, 5 puntos para responderla más o menos las preguntas. El concepto de paz total, uno lo tiene que entender en el modo territorial. Yo, pues, a ver, Pacífico Nariñense, Tumaco, La Tola, El Charco, Magui, Payán, barbacoas, etcétera. Eso es una guerra civil hoy día. Ahí opera el ELN con Comuneros del Sur, opera la disidencia de los contadores, opera el famoso Frente 30, opera el Clan del Golfo y hay más o menos 3 estructuras más dedicadas al narcotráfico. De hecho, lo que está pasando ahorita en el Charco, en La Tola y en Pizarro, pues eso, pues menos que ustedes han visto noticias, no hay que ir mucho más allá. Entonces, la primera premisa que uno tiene es, en ese tipo de territorios, ¿qué es lo que, si nosotros negociamos con el ELN, si nosotros hacemos un cese bilateral o hay un cese unilateral al fuego, el mecanismo que sea, ¿cómo garantizamos la protección de las comunidades en esos territorios? Entonces, en el marco del proceso del concepto de paz total está el proceso de paz con el ELN, que es una agenda política de negociación, y los procesos de sometimiento a la justicia con organizaciones criminales. Que en el tema de sometimiento a la justicia, yo lo he dicho en muchas entrevistas, ahí no hay nada nuevo sobre este mundo, eso lo hacen muchos países. A cambio de verdad y de riqueza, el Estado le entrega una reducción en la pena y le entrega el 10% de la riqueza para que después viva con la familia. Eso, por ejemplo, Estados Unidos lo hace, ahí no hay mayor asombro. Se diferencia entre mandos medios que van al proceso jurídico y la tropa que entra en proceso de reinserción. En el año 2011 eso fue lo que se hizo, por ejemplo, con el ERPAC de Cuchillo. Ahí tampoco hay nada nuevo sobre el sol. Y que esto sí es muy importante, esto es una negociación sociojurídica. ¿Sí? O sea, ahí no hay ni se discuten curules, ni se van a discutir agendas de paz, ni nada. Dentro del concepto de paz total que nosotros estamos liderando es el siguiente, mire. Hay dos, van a ver la discusión que seguramente aspiramos a que se comience esta semana, es la discusión de la ley, de la prórroga de la ley 418, que es la de orden público. Y el miércoles es lo que tengo información yo, se va a presentar el proyecto para el tema de sometimiento a la justicia. Entonces esos dos son como los dos rectores institucionales que nosotros vamos a tener en el proyecto. Entonces, en el concepto de paz, en el proyecto de paz total de 418, que es el que ustedes, por lo que me enviaron ahorita, la metodología de trabajo, es el que han leído, ahí no está, más allá de unas generalidades de organizaciones criminales de alto impacto, como se le ha denominado. Ahí no está el cuerpo de los 82 artículos que vamos a encontrar en el tema de sometimiento a la justicia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la 418 está la figura de regiones paz, que no son, y eso está, no son ni caguanes ni zonas de despeje, son figuras de agrupación de territorios para poder hacer inversiones territoriales en el marco de la paz, que incluyen los PDEVs y las zonas SOMAC, y por tanto incluye el plan marco de implementación del acuerdo firmado entre La Habana, entre la antigua guerrilla de las FARC, hoy convertido en partido político, y el Estado colombiano. Eso es como el gran pilar que ahí se va a tener. Y las regiones paz, ese es este intento nuestro que tenemos de entender la complejidad regional. Sigamos, si quieres, en
O vámonos para el caso del nudo de Paramillo. Ustedes van a encontrar ahí el Bajo Cauca antioqueño con un epicentro en Caucasia, Cáceres, Tarazá y Cáceres hoy por hoy en una situación dramática por ese bloque de Virgilio Peralta y el Clan del Golfo. Y ustedes van a Ituango y ya encuentran son disidencias en una lucha con el Clan del Golfo, pero se van al sur de Córdoba y encuentran dos facciones del Clan del Golfo, que en donde no hay disidencia ni hay ELN. Entonces, esto lo que nos permite agrupar ese tipo de regiones como nudo de Paramillo es entender la complejidad de la seguridad en un territorio. Hasta ahí el segundo punto. Tercer punto, que es la pregunta del millón, que es la pregunta sobre pues yo no tengo una respuesta, digamos, aquí el tema de la seguridad en esos territorios, en el caso del cese al fuego multilateral y el tema de la fuerza pública. Entonces, a ver, gracias. Entonces, en este momento, el señor presidente de la República ha manifestado que va a solicitar un cese al fuego multilateral, donde seguramente los últimos en entrar será la fuerza pública colombiana. Antes de eso, nosotros, el Estado colombiano, todo un Estado necesita muestras de paz de las organizaciones criminales y grupos armados ilegales, que ya algunos han dicho que están dispuestos a ese cese al fuego. Vuelvo y repito, vean el ejemplo del Pacífico Nariño, necesidad de un cese al fuego multilateral. Entre el ELN y el Estado no se haría nada. Segunda premisa, ¿qué pasa con las organizaciones criminales que no entran? Es muy posible que en el caso de Nariño, Tumaco, de las 7 que hay, entren 3 o 4 y las otras no entren. Pues hay que perseguirlas. Pero inmediatamente la contrapregunta es, ¿y cómo las van a perseguir en medio de territorios donde hay organizaciones que sí están en el cese al fuego multilateral? Pues eso depende de los protocolos. En la experiencia que yo tuve en los diálogos de La Habana, los protocolos de cese al fuego son muy difíciles, son terriblemente difíciles, porque, por ejemplo, requieren, entre otras cosas, identificación de mandos en casos de situaciones críticas. Entonces, ¿hasta dónde las organizaciones criminales, antes de comenzar la negociación, van a identificar sus mandos para que reciban comunicación en caso de una alteración al cese al fuego multilateral o bilateral o lo que haya, pues, la figura que exista? Esa es una pregunta seria. Por eso lo que yo creo, yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, es que seguramente una vez estén los equipos negociadores, de las primeras cosas que se van a hacer es pues una mesa técnica para el tema del cese al fuego, que es lo que se hace en cualquier proceso de paz en cualquier parte del mundo, digamos, es seguramente lo que se da. Y con esos protocolos, pues estará claro cómo va a actuar la fuerza pública. ¿Qué es lo que hoy pasa en territorio? Hoy en territorio, y aquí está la persona delegada de la MAPOVEA, hoy en territorio hay agendas humanitarias. Hoy día las comunidades acuerdan con las estructuras ilegales ceses al fuego, territoriales, como en el Chocó, por encima del Estado. En el caso del Truandó, en esa guerra entre el ELN y el Clan del Golfo, las comunidades del desespero, liderados además por la Iglesia Católica, sentaron los actores armados y pactaron un cese al fuego, pues para que la gente transitara y para que no minaran las fuentes de agua, porque como ustedes saben, en el Chocó todo está lleno de mercurio por la minería ilegal, entonces las fuentes de agua son muy pocas, aunque haya mucha agua, porque digamos, más allá del protocolo, la gran pregunta es quién verifica. Y yo en esto quiero dar ejemplos. Un cese al fuego en la última guerra entre las fuerzas israelíes y los grupos armados de palestinos. El último cese, en la última guerra fue como 3 años, 4 años. Yo recuerdo que el último cese al fuego duró 4 días. ¿Sí? En las negociaciones de paz entre el Estado y las FARC hubo 16 violaciones, lo cual es gravísimo. Usted ya mejor que no existiera una, pero eso no es nada comparado a los ceses al fuego, por ejemplo, en Siria, que duran 3 horas. Con el ELN lo que se alcanzó a hacer fue más o menos igual. Es decir, Colombia tiene una gran experiencia en ceses al fuego exitosos, a pesar de las violaciones que existan. Miren el último cese al fuego que fue hace como 3 años en Siria, como 3 años y medio,
donde estuvo Rusia, participó Estados Unidos, demás, y el cese al fuego creo que duró 24 horas, 25 horas. No aguantó más. Y en Colombia duramos meses con el cese al fuego, en otros procesos. Entonces, hay una experiencia en protocolos importantes. Y el último comentario es este, mire. Para cerrar. Hoy en día estamos en una tormenta perfecta. Mire, yo fui muy crítico del presidente Duque y sigo siendo muy crítico de ese gobierno. Pero yo también digo que en materia de seguridad, cualquier presidente que hubiese llegado le habría tocado una situación dramática. Dramática. El gramo de pasta a base de coca estaba en Putumayo el sábado, ¿no? Si me siguen en redes, seguramente lo vieron. El gramo de pasta a base de coca hace 11 años, en 2011, 2012, 2013, estaba como a 1.200 pesos. Hoy está a 3.000 pesos. La onza de oro pasó de 600 a 900 dólares. El tema de la trata de personas de esta diáspora venezolana tan trágica. Entonces hay un boom de economías ilegales dramático. Que más del 100% se incrementó el precio de la pasta a base de coca. Tenemos una implosión de organizaciones criminales, pues porque se ha dado de baja las cabezas y eso implica que abajo hay guerras. Entonces ustedes ven el caso de Buenaventura entre los chotas y los espartanos y los videos que salen con armas largas y la fuerza pública como si estuviera combatiendo en la franja de Gaza, pues calle a calle, casa a casa. Ustedes vieron el video, esos son dos grupos. Eso allá había una cosa que llamaban la empresa. El clan del Golfo la volvió nada. De la empresa surgieron dos divisiones, ganó una que llaman la local, cogieron al tipo de la local y sus dos divisiones ahora son chotas y espartanos, están matando entre ellos. Entonces hay una implosión de organizaciones criminales por todo lado. Por eso en el ranking, Colombia es el segundo país, después de la República Democrática del Congo, con mayor número de organizaciones criminales. Entonces, esta tormenta perfecta nos lleva a nosotros a que tengamos que utilizar la zanahoria y el garrote. Es decir, el Estado va a perseguir. Ustedes ya vieron que el señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez, va a presentar, creo que esta semana, la política nueva de seguridad, que es el garrote, y el tema de la zanahoria para las organizaciones que quieran tener acogimiento a la justicia. Que, vuelvo y repito, en muchas partes del mundo, como en Estados Unidos, hay acogimientos a la justicia. Eso ahí no hay nada nuevo sobre el mundo. De hecho, en el Código Penal colombiano individualmente existe el principio de oportunidad, que es un acogimiento, ¿no? Cualquier persona que cometa un delito, pues se acoge y hace un principio de oportunidad y hay una rebaja de penas. Ahí no hay nada sobre el mundo. Eso es. La última cosa que quiero responder que no está acá es con quién va a ser esto. No sé, de las 54 organizaciones criminales grandes en Colombia, más o menos 20, 21, 22 entrarían en el concepto del proyecto de ley que ustedes van a conocer en algunos días. Y de esas 21, 22, 23, yo creo que unas 8 o 10 son las que al final van a entrar. Eso podría significar una dejación de armas de más de 15.000 personas. Y podría significar un alivio humanitario para muchas de nuestras comunidades. Muchas gracias. En esto nosotros no sufrimos del síndrome de Adán. Todo lo que ha dicho aquí el general Peruel, nosotros lo vamos a retomar, vamos a tener conciencia de lo que usted ha dicho. Sabemos las dificultades que hubo con el cese del ELN. Yo como se lo he dicho en privado, aunque hacía como 4 años no lo veo al general Mejía, yo siempre le voy a agradecer todo el papel que hizo durante el proceso de paz y de hecho seguramente le consultaré muchísimo de estos temas para no cometer errores y aprender del pasado y mi admiración nuevamente, general Mejía, a todo lo que usted nos ayudó por construir la paz de este país. Y que al final
Yo le digo que nosotros, este es un país mucho mejor que hace 20 años y seguramente en 10 años este país será mucho mejor que el que tenemos hoy. La tasa de homicidio en Colombia en los años 90 era de 81 por 100.000. El año pasado fue de 27 por 100.000. Entonces, la dejación de armas del proceso de las FARC ha sido, no lo digo yo, sí, Naciones Unidas, la más exitosa del mundo. Un hombre, un arma. En el caso de los paramilitares fue un hombre, 0.5 armas. En el caso de Sri Lanka fueron 0.3 armas por hombre. En el caso del proceso con las FARC, gracias a Naciones Unidas, fue un arma, un hombre. Por eso tenemos ese récord. Entonces, sí hemos mejorado. En los años finales de los 90, yo que escribí un famoso libro que se ha ganado todos los premios, que se llama Detrás de la Guerra en Colombia, 800 municipios tenían presencia de grupos armados ilegales. Hoy estamos hablando de un grupo de 300 que tienen problemas graves de seguridad, o sea, 500 menos. Sí ha cambiado la cosa, aunque tengamos un problema en materia de seguridad. Entonces, quiero responder estas 5 cosas. Miren, un hombre de hecho cercano al Partido Conservador, o de tendencia, no era más bien liberal, pero de tendencia conservadora, como este instituto, escribió un famoso libro que se llama Cartas de Batalla, muy citado en los años finales de los 80 y principios de los 90, muy citado. Ese libro, Cartas de Batalla, que yo creo que hay que leérselo, siempre el tipo lo que termina diciendo es que cada acuerdo de paz generalmente, no siempre, termina en una constitución nueva y es la carta abierta para otra guerra. O sea, más o menos ese es el resumen de las 150 páginas del libro. Y una de las cosas que nosotros debemos corregir es evitar exceso. Por eso no fue gratis que uno hablara o uno hable todavía de lo que llaman causas estructurales de la violencia en Colombia. Entonces, para nosotros, el plan marco de implementación es la hoja de ruta para superar las causas estructurales del conflicto armado. Por eso, dentro de la ley 418, dentro de lo que ha dicho el presidente, dentro de lo que ha dicho el ministro y los que estamos en el Congreso liderando este concepto de paz total, hemos dicho que nuestra hoja de ruta es el plan marco de implementación. Nosotros no vamos a inventar nada. Y eso significa que tenemos que avanzar en un proceso de desarrollo rural que incluya reforma agraria, en un proceso de sustitución de economías ilegales y en un proceso de inclusión política. Incluso les voy a contar esta anécdota. La semana pasada votamos la reforma política y medio partido mío se me vino encima cuando yo voté favorablemente el artículo sobre adquisición progresiva de derechos de los partidos políticos. Y yo a ellos les dije, no, porque eso hace parte del acuerdo de paz y hoy día nuestra democracia tiene que sanar impidiendo la exclusión política. Así eso no significa en 50 personerías jurídicas y con la tragedia que eso puede significar en un sistema de partidos como el nuestro. Si ustedes ven una llanta, pues, la llanta trasera de una bicicleta, un disco pequeño, que son los mandos, son 7 o 8. Luego tiene una fuerza élite, son 3.000 personas, que es lo que llaman ellos autodefensas gaitanistas de Colombia. Llaman ellos, no nosotros, ellos. Y luego tienes el aro grande, donde hay 51 mandos. Y cada mando a su vez tiene un ejército privado, generalmente de pandilleros, que es un lumpen criminal. Entonces, una de las preguntas que se hace, en el proceso de acogimiento de la justicia, ¿entra la fuerza élite y los ejércitos locales, que son un lumpen criminal, o los ejércitos locales no entran? No sé, eso es parte de la discusión. Puede ser que no. El caso de la oficina o antigua oficina de Envigado, que entren los 120 combos,
o solo la fuerza élite de los paisas rurales? Preguntas que vienen. Y que pues, yo no tengo la respuesta acá porque eso lo hará el libro. Pero nosotros no vamos a franquiciar eso. De hecho, es totalmente lo contrario. Es garantizar el monopolio de la violencia en el Estado. Es lo que estamos buscando con esto. No franquiciar nada. Por eso es que le estamos quitando. Por eso es que nosotros estamos en contra de la socialdemocracia. No tiene por qué la gente andar armada, creo yo. Porque es el Estado el que tiene que tener las armas. Es todo lo contrario. Nosotros lo que buscamos es el monopolio de la violencia en el Estado, como diría Max Weber en el libro Economía y Sociedad. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces nosotros somos conscientes que en las organizaciones criminales de tercera generación, un montón de gente se va a quedar por fuera. Tal vez por decisión del propio Estado colombiano de que no entren, ¿saben? Tal vez por esa decisión del propio Estado. Como cuando se hizo el proceso con las FARC, las milicias, ¿se acuerda, General Mejía? Las milicias de ese frente, de esa columna Daniel Aldana de Tumaco, el Estado no quiso que entrara. Fue el Estado el que dijo que no. Puede ser que aquí pase lo mismo con organizaciones criminales. Que digan, no, ese sector no entra. Lo irá el ritmo de la negociación. Lo del cese al fuego, ese es el gran dolor. No nos funcionó muy bien, pero era esperable que nos hubiera funcionado bien, porque es un cese que se dio al final del proceso. Con el ELN era comenzando el proceso. Pues. Y lo de las acciones ofensivas, el proceso de verificación, pues ya hay cosas que uno no puede seguir haciendo. Pues yo no soy quien para decirlo, pues no voy a ser negociador, pero es claro que quien hizo mal una veeduría, pues no podría hacer la veeduría nueva que vaya a pasar. Pero pues el tema de esto son las veedurías. Vienen dos comentarios profundos en esto. Mire. Yo creo que nuestro gran dolor de cabeza en Colombia es cómo construimos Estado en las regiones. Y nunca hemos podido. El Plan Nacional de Rehabilitación en la época de Virgilio Barco y César Gaviria, luego el Plan Tec para Adelante en la época de Samper, luego el Plan Colombia en la época Pastrana Uribe, luego el Plan Consolidación en la época Uribe, luego lo que nos trajo Santos con los PEDEPS, y en medio de eso todos los programas de desarrollo y paz que financió la Unión Europea y que en su momento lideró el padre Francisco de Rú. Nosotros hemos intentado construir Estado de todas las formas. A mí por eso me emberraca mucho cuando vienen un montón de europeos que no conocen y nos piden venir a enseñar cómo es que construimos Estado. Lo hemos intentado de arriba para abajo, como con el Plan Nacional de Rehabilitación, de abajo para arriba, como los programas de desarrollo territorial de la Unión Europea, de paz. Y no hemos podido, no hemos podido. Esa es la verdad. Ahora también uno dice, bueno, ¿cuánto tardó Europa en formar Estado? 250 años, pasando hasta por una guerra de 100 años, y a nosotros nos van a pedir que construyamos Estados en 10 años. Pues también uno como que, pues, pero yo entiendo que el secreto de esto, el secreto es cómo copamos territorialmente y estatalmente las zonas que abandonen las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales, más allá de la presencia de fuerza pública. Eso yo lo entiendo. Que si está la fórmula, no está la fórmula, porque la hemos intentado todas. Mire, incluso, yo les digo, el modelo del Plan Nacional de Rehabilitación, que en su momento lideró Rafael Pardo, fue un muy buen modelo. El Plan Consolidación, segunda versión, fue un excelente modelo. O sea, es que yo recuerdo cuando USAID tenía, por ejemplo, los sistemas locales de justicia, que nos inventamos en muchos territorios, como en el Bajo Cauca antioqueño. No nos funcionó. ¿Por qué? Por la corrupción, porque el Estado no tenía plata, porque no tenía una jurisdicción agraria, por lo que sea, no nos funcionó. Pero yo sí entiendo, General Mejía, que el secreto de esto está en el copamiento territorial. ¿Qué fue lo que nos falló? Yo con todo lo que lo apoyo y lo quiero al expresidente Juan Manuel Santos, fue lo que nos falló en su momento, el último año, eso nos falló. Entonces, yo también lo que les quiero decir es, nosotros hemos intentado muchas cosas y todas las ideas que ustedes tengan de cómo es el copamiento territorial, se las recibimos. Todo lo que ustedes tengan. Todo lo malo y lo bueno que haya pasado,
Todo lo hemos revisado y lo vamos a seguir revisando. Díganos cómo lo hacemos. Nosotros estamos dispuestos a escuchar, pero sabemos que eso es. ¿Qué son las regiones Paz y por qué no es lo mismo que las zonas PEDEP de 170 municipios o las zonas SOMAC de 300 municipios? Porque sencillamente el conflicto armado se ha desplazado para otras zonas y porque tenemos unas zonas que llamamos territorios colchón, que también eso nos ha fallado. Nosotros interveníamos en el Bajo Putumayo, todo lo que es, por ejemplo, Puerto Asís, Leguízamo, Morito, Valle del Guamués, y luego teníamos zonas como Villa Garzón donde se nos explotaba. Esto es como una especie de válvula. Usted aprieta acá y le explota acá, vuelve y aprieta acá y le explota acá. Entonces, estas zonas de regiones Paz lo que nos intentan es poder diferenciar tres zonas. Zonas que están ya incendiadas, zonas que están en un proceso de deterioro y municipios colchón para evitar que la situación de seguridad se nos desplace. Por eso son regiones Paz. Pero eso no significa que suframos del síndrome de Adán, que nosotros y nosotras no podamos tener en cuenta, obviamente, lo que son las zonas SOMAC o zonas PEDEP. Claro, me pregunta la persona que trabaja con el senador Carreño, pues es que Arauca, como está todo incendiado, siempre entra o en PEDEPs o en SOMAC, o sea, pues siempre Saravena, Arauquita, Fortul, Tame, está súper incendiado y luego la zona de la Sabana, Clavo Norte, Arauca Capital, se está complicando. Pero hay zonas como, por ejemplo, Caquetá, donde zonas del sur del Caquetá, lo que es Belén de los Andaquíes, no estaba priorizada y hay que llegar allá porque tenemos un deterioro de la seguridad, que son zonas colchón. Entonces, esto lo que nos permite a nosotros es que dentro de las zonas afectadas por violencia, nosotros podamos tener una categorización. De acuerdo. El tema general son los protocolos y quién va a hacer la verificación del cese bilateral. Yo, en todo caso, no soy tan pesimista como usted. Yo sí creo que nosotros hemos logrado cierta experiencia en protocolos. Y si bien en el caso de lo ELN, eso no salió, digamos, no salió mal, uno no puede decir, porque efectivamente bajó los niveles de violencia, pero sí tuvimos un incremento de la hostilidad contra la población civil. En el caso de lo de las FARC nos salió muy bien. O sea, es que eso basta compararlo internacionalmente. Claro, todo el mundo se acuerda del secuestro del general en el Chocó o el bombardeo que se le hicieron a las FARC en Guapi, que mataron dos negociadores de mando medio y eso que casi nos acaba el proceso, pero en general fueron 16 violaciones al cese en meses y meses. Cuando vuelvo y repito, en Siria un cese al fuego dura 24 horas. Entonces, digamos, ahí yo, digamos, de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque sí es una cosa un cese comenzando y otra cosa es un cese terminando. De acuerdo, y lo decía el general Mejía, en el tema de si la fuerza pública llega al inicio, a la mitad o al final del cese y las características de ese cese. Y de acuerdo, general, que era la identificación de los mandos. En el ELN, digamos, yo creo que ya hay una claridad en qué va a pasar, podría pasar, pero en el tema de organizaciones es los mandos regionales o locales tienen que identificarse para saber uno con quién habla en el momento de una situación crítica, de una violación al cese. Van a estar dispuestos a hacerlo. Esa es la lógica de esto. Entonces, digamos, ahí nosotros estamos de acuerdo en que necesitamos avanzar en lo que nosotros sabemos que es difícil. Un último comentario. Miren, uno puede ver esto de dos formas. Esto es un comentario mío. No es un comentario de ningún equipo, ni de ninguna bancada progresista, ni del gobierno, del presidente Petro, ni nada. Es un comentario mío. Nosotros podemos ver este intento de paz total como un intento de llevar la violencia a cero, lo cual nos puede traer unos niveles de frustración muy grandes. Pero lo vamos a intentar hacer. O uno puede ver el concepto de paz total
como intentar sacar la mayor cantidad de población de la ilegalidad y de la dependencia de la ilegalidad, y que eso nos lleve a una reducción drástica de los indicadores de violencia. Si lo vemos como lo segundo, entendemos el concepto de seguridad humana. ¿Por qué? Por esto. Vámonos donde estuve hace como 15 días. Y toda la zona del Catatumbo, que es San Calixto, Convención, Teorama, Carí, toda esa zona. Uno va por la carretera y uno efectivamente encuentra cultivos de coca a la orilla de la carretera. Eso es campesinos que no tienen que comer y que pues sembraron coca. Que es diferente cuando usted entra bien adentro de la gabarra, donde hay cultivos de 100 y 150 hectáreas, que eso no son campesinos, esos son cultivos industriales. Entonces el PENIS está hecho para que la gente que sembró media hectárea de coca a la orilla de la carretera salga de esa economía ilegal. Y al industrial, pues ese señor que vive en Cúcuta, pues que PENIS ni que nada, pues hay que arrancársela, hay que quitársela, pues, porque el señor no va a querer, pues obviamente, entrar a querer un mercado de 1 millón de pesos, pues eso no va a pasar. Entonces uno entiende que a ese campesino o a esa campesina, pues usted lo que tiene es que sacarlo de la economía ilegal. Y la vez pasada yo debatía con la senadora Paloma Valencia en un programa de María Jimena Duzán sobre este tema particularmente, del PENIS, que yo creía, yo le hacía una crítica muy grande al gobierno Duque de haberlo descontinuado. Por ejemplo, la UNIPEP. Miren con lo que nosotros nos encontramos. La UNIPEP al final terminó con 56 policías. Al final del gobierno Santos habían 3.000, casi 3.000, había 3.000. Eso es. El cuerpo élite de la policía, que tanto lo apoyé yo para investigar lo de líderes sociales, al final terminó con 80 policías, que era lo que tenían que cuidar los líderes sociales. Nosotros no vamos a hacer eso. Aspiramos que a final de año la UNIPEP esté en 2.500 policías. Vamos a triplicar en cosa de final de año el cuerpo élite de la policía para el tema de victimización a líderes y lideresas sociales. En la policía. No estoy diciendo que vamos a crear cuerpos alternos ni nada. Nosotros creemos en la institución. Entonces también nosotros somos, digamos, yo entiendo el tema de ingenuidad y le creo en general. Hay mucha ingenuidad en muchos de nuestros sectores, yo sí creo. Pero bobos no somos, digamos, tampoco, y pues si ganamos la presidencia no fue por bobos. O sea, tampoco bobos somos. Y sabemos que en el caso del cultivo de coca hay cultivos industriales y también hay pequeños cultivadores. Eso nosotros lo tenemos absolutamente claro. En el tema de la minería es exactamente igual. O lo que está pasando ahora mismo en el Bajo Cauca. Pero no tenemos la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula para sustituir economías ilegales? La hemos hecho mucha, tampoco la tenemos, igual que es lo de copamiento de Estado. Y ahí lo que yo les pido es, cuenten conmigo, denme todas las ideas que puedan, reunámonos las veces que quieran. Yo, a pesar de que mañana tenemos un montón de discusiones, me salí de la conversación y allá quedó el viceministro Alirio, el senador Iván Cepeda, y me vine para acá, pues porque yo también necesito escuchar. Yo entiendo que son los críticos lo que le hacen a uno caer en cuenta en errores. No, sordos no somos. Entonces también yo les pido que nos colaboren y nos digan cómo lo hacemos, pero también no es fácil. No es fácil encontrar ni la fórmula de la sustitución de economías ilegales, ni la fórmula de construcción de Estado, ni la fórmula de copamiento territorial. No es fácil.